hablando de ven y siéntate conmigo, pues hay una historia que me gustaría contarles antes de empezar con la charla, y es que cuando yo tenía 12 años, Jesucristo dice que a los 12 años Él estaba en la sinagoga compartiendo la palabra. Pues yo era todo lo contrario, yo no quería saber nada de iglesia, no quería saber nada de qué era eso de congregarse, ir a grupos y ninguna otra cosa por el estilo. Porque con mi familia pues fuimos unos meses atrás a una reunión de iglesia donde el pastor estaba predicando y pues yo me dormí en la prédica, y entonces él invitó a las personas a que pudieran orar y aceptar el evangelio. Entonces, pues pidió que cerraran los ojos y que iba a orar por ellos para que pudieran aceptar al Señor Jesucristo. Entonces, yo tenía los ojos cerrados y habían unas personas con mujeres que andaban ahí pendientes de la gente. Entonces me miraron con los ojos cerrados y creían que yo había confiado en Jesucristo. Pero yo lo estaba dormido. Entonces me despertó y yo así como, sí, disculpe. Y me dijo que si yo había confiado en Jesucristo. Le digo, no, disculpe, le digo, yo estaba dormido. Ay, me dice. Entonces, ¿le gustaría aceptar a Jesucristo? No, le digo yo, no. ¿Y por qué no? No, es que la verdad es que yo no sé mucho sobre eso y no, pero mire que le explico, sí, pero es que ahorita no quiero escuchar. Y entonces me empezó a explicar y todo, y después de un rato le tuve que decir que sí. Sí, vaya, pues está bien, voy a aceptar a Jesucristo para que me dejara tranquilo. Entonces acepté a Jesucristo y después de eso me dijo que me iba a tomar mis contactos, me iba a llamar, me iba a invitar a la escuela dominical y todo el rollo. Y entonces pues nunca me llamó. Yo no sé si es que perdió mi número, no sé qué pasó. Pero yo lo tomé como, era pura mentira, ¿verdad? Y lo que estaba hablando no era cierto, y eso de que se compromete a hacer esa llamada, no, eso era un engaño. Entonces no quería saber nada de iglesia, siempre me dormía en las prédicas. Entonces a los 16 años pues estaba yo en otra ciudad, en La Ceiba, y me invitaba a la iglesia mi mamá. Pues yo no quería ir, no quería saber nada de eso, y mi mamá iba a Gran Comisión. Entonces teníamos unos vecinos y jugábamos fútbol con uno de ellos. Entonces siempre el hermano vivía en Tegucigalpa y viajaba a La Ceiba de vez en cuando, y siempre se ponía a jugar fútbol con nosotros, se ponía a platicar con nosotros, pasábamos buenos tiempos. Entonces yo cuando lo vi jugar fútbol a él, yo dije, este chavo no sabe jugar fútbol. O sea, a saber qué está haciendo aquí, pero fútbol no es que quiere jugar, porque no miraba yo que lo disfrutaba. Pero es bien interesante porque él se acercó donde mí y me dijo, Jairo, me gustaría invitarte a una reunión de jóvenes. Entonces me invitó a la reunión de jóvenes de la Iglesia de Gran Comisión y en La Ceiba, y entonces yo dije, bueno, tal vez las reuniones de jóvenes sean diferentes. Y cuando yo llegué, yo dije, wow, esto era lo que yo quería. O sea, esto era lo que yo entendía de que así tenía que ser. Entonces me conecté full y aquí estamos. Entonces, una persona que de repente no estaba conectada con el hecho de jugar fútbol, pues vino y se conectó conmigo a través de eso, a través de las pláticas, y pues hizo un buen trabajo. Entonces, hoy todos estamos aquí porque alguien decidió romper las barreras entre ellos y nosotros, para que nosotros pudiéramos hoy estar aquí. Y quisiéramos hablar de eso, del poder de los rompehielos, de para qué sirven los rompehielos. Y yo sé que vivimos en un mundo donde es bien frío, pero antes de hacernos todas esas preguntas, quisiéramos preguntarnos y respondernos qué es el rompehielo. Pues rompehielo es romper barreras creadas por la sociedad, la personalidad, con el fin de mejorar la comunicación entre individuos. De eso se trata los rompehielos. O sea, yo vengo y rompo cualquier barrera que exista, hago cualquier cosa para romper una barrera entre mi persona y la otra y poder tener una comunicación.
Eso lo usan en los negocios, lo usan las empresas, lo usan las instituciones educativas, lo usamos en todos lados, en las familias, en las asociaciones, ONGs, ¿verdad? Centros de apoyo, hospitales, todos usamos eso para mejorar la comunicación. Pues nosotros como iglesia también no podemos alejarnos de eso y tenemos que usar los rompehielos, ¿verdad? Para poder tener comunicación con otros, y ese es nuestro trabajo. Entonces los rompehielos es la estrategia necesaria para desarrollar amistades gran comisión. Eso es, estamos rompiendo el hielo con la gente de afuera, con el no creyente, para que podamos desarrollar esas amistades gran comisión. Ahora, vivimos en un mundo caído y dice la Biblia que el amor de las personas se enfriará, y se ha enfriado tanto afuera como adentro. La tecnología, diferentes circunstancias, al ambiente en el que vivimos. Ahora la gente está pensando más en sí mismo que en los demás y el amor se ha enfriado y tenemos que romper ese hielo. Pero sin embargo, valga la redundancia, nosotros hemos generado más hielo. Hemos generado más hielo en las relaciones con otros. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues hay 4 cosas que yo puedo ver que de repente nos pueden ayudar. Y uno es los prejuicios. Tenemos muchos prejuicios, generamos prejuicios con la gente. ¿Y cómo los desarrollamos? Pues es porque muchas veces no conocemos el contexto de la gente. No conocemos qué es lo que ellos están pasando. Y somos muy rápidos para poner etiquetas en las personas. Vos me caes bien. A mí no me agrada lo que vos estás haciendo, lo que estás haciendo, o de repente venimos y decimos, no, vos hiciste esto, pecado, y no vas conmigo. O yo te hablé de iglesia y no te gustó que te hablara de iglesia, ya, adiós, ¿verdad? Entonces, rápido desechamos a las personas y les etiquetamos. Otra de las cosas es, pues, no sabemos manejar las ideas contrarias. Nos cuesta platicar con las personas que tienen ideas contrarias a nosotros. Porque de repente tenemos orgullo de que lo que nosotros decimos es verdad. Pero no necesariamente quiere decir de que porque nosotros tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, debemos de ofender y pisotear las ideas de los demás. Sencillamente tenemos que aprender a conversar con ellos, aprender a escucharlos, ¿verdad? Tal vez no van a entender el evangelio a la primera, tal vez nunca lo van a entender, pero que realmente ellos hayan experimentado a Jesús en las pláticas contigo. Y otra de las cosas es la falta de química. Tenemos que aprender a crear química con las personas, a empezar a tener o encontrar o identificar cosas en común con los demás. Entonces, un consejo con respecto a los prejuicios es no perdamos el tiempo en juzgar a otros. Los días son malos y hay que aprovechar bien el tiempo. Entonces no perdamos el tiempo en juzgar a otros. Todo lo contrario, más bien busquemos, ¿verdad?, aprovechar la gracia de Dios, aprovechar la libertad que Dios nos ha dado para poder platicar con otras personas y para que otras personas también entiendan esa gracia y esa libertad que Dios les ha dado, que los aceptamos tal y como son. Entonces, tenemos que aprender a no condenar a la gente, no condenar el pecado. Pasamos condenando el pecado y ese no es nuestro trabajo, ese es el trabajo del Señor en su momento. Pero nosotros no, nosotros estamos aquí como unos emisarios de Dios para hablar del amor de Dios. Y otra de las cosas que hace hielo es proyectar algo que nosotros no somos. O sea, conversamos con las personas y tratamos de proyectar algo que nosotros no somos, que sencillamente lo que genera en realidad es que la gente se crea falsas expectativas de nosotros. Puede ser que al inicio funcione, pero cuando se den cuenta de quién realmente sos, que no sos una deidad caminando sobre la tierra, entonces se van a dar cuenta y va a ser más problemático. Entonces tenés que aprender a pararte en tu propia verdad. Ir creciendo, sí, ir cambiando, sí, pero tenés que aprender a pararte en tu propia verdad. ¿Cuál es mi verdad? ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde estoy yo? Bueno, sé genuino con los demás. Y otra de las cosas que genera más hielo es el activismo en el que vivimos hoy en día. Vivimos haciendo cosas para la gente, pero nos olvidamos de la gente. Nos olvidamos de pasar tiempo con la gente. Los padres de familia pasan trabajando todo el día y se olvidan de su familia. Los hijos también se olvidan de sus padres. Todos en la iglesia probablemente pasamos llenos de actividades y de haciendo diferentes cosas, pero nos olvidamos de pasar tiempo con la gente.
Y muchas veces las relaciones que se forman en la iglesia se vuelven relaciones de trabajo, relaciones de iglesia. Pero cuando tenemos problemas llamamos a otras personas, porque no tenemos amistades probablemente sólidas, que se vuelvan más allá de las cuatro paredes de la iglesia. O sea, realmente ser iglesia fuera de la iglesia. Y dice que los discípulos en Hechos 2:42 pasaban tiempo, o sea, partían el pan en las casas y pasaban tiempo juntos. Sí había oración, sí había la enseñanza de los apóstoles, o sea, ellos predicaban lo que los apóstoles les enseñaban, pero pasaban el tiempo juntos. Hay que aprender a pasar tiempo con la gente fuera de estas cuatro paredes. Y otra de las cosas es la apatía. Y es bien interesante porque yo no sé si yo soy apático, a veces pareciera que sí, porque en eso de que me pongo sanguíneo cuando estoy afuera, a veces la gente me saluda y yo, se me fue, estaba platicando, necesito hacer solamente una cosa a la vez, yo no puedo estar en dos cosas a la vez. Entonces, pero honestamente, cuando entiendo lo que es la apatía, me cuesta saber por qué somos apáticos. O sea, no deberíamos de serlo, porque hoy estamos aquí porque alguien se interesó por nosotros. Así que deberíamos de responder eso también interesándonos por los demás. Martin Luther King dijo, si solamente pudiera ayudar a una persona en el mundo, no habré vivido en vano. No habré vivido en vano. Y me gustaría que viéramos un video de una persona que conocemos mucho que nos va a hablar un poco de lo importante que es dejar la apatía y conectarnos con los demás. None of us can make it alone. None of us. Not even the guy that is talking to you right now. That was the greatest bodybuilder of all times. Not even me that has been the Terminator and went back in time to save the human race. Not even me that fought and that killed predators with his bare hands. I always tell people that you can call me anything that you want. You can call me Arnold, you can call me Schwarzenegger, you can call me the Austrian Oak, you can call me Schwarzi, you can call me Arnie, but don't ever call me a self-made man. And it gives the wrong impression that we can do it alone. None of us can. The whole concept of the self-made man or woman is a myth. And to go and get me a little apartment, I came over here with absolutely nothing. It was his help. I had $20 in the pocket and some sweaty clothes in the gym bag. But let me tell you, I had this one little apartment, and on Thanksgiving, the bodybuilders from Gorge Gym came to my apartment, and they brought me pillows, dishes, silverware, all of the things they didn't have. And even a black and white TV and the transistor radio, which I still have today on my end table next to my bed. And I have to say that it is important to acknowledge that, because people make it always sound that you did all this yourself. I didn't. I did it with a lot of help. Yes, I was determined. Yes, I never listened to the naysayers. Yes, I had a great vision. Yes, I had the fire in the belly and all of those things. But I didn't do it without the help. And the reason why I want you to understand that is because as soon as you understand that you are here because of a lot of help, then you also understand that now is time to help others. That's what this is all about. You got to help others. Don't just think about yourself. Help others. As my father-in-law, Sergeant Shriver, said at Yale University commencement speech, just like I'm speaking right now here, except I speak to a better university. So he said to the students, he said, tear down this mirror. Tear down this mirror that makes you always look at yourself. And you will be able to look beyond this mirror and see the millions of people that need your help. We are not going to be remembered for how much we made, but for how much we have given. Make sure that it is not about me, that it is about we. Turn the me into we. And I guarantee you that you can change the world. Thank you very much, all of you Cougars. Thank you. Muy bien, eso es lo que queremos nosotros, cambiar el mundo, así que hagámosle caso a Terminator. Entonces, es tiempo de venir y decir, bueno, en el momento en el que yo entendí que yo estoy aquí por la ayuda de alguien, ese es el mismo momento en el cual yo entender que tengo que ayudar a otros.
Y es tiempo de cambiar, en realidad, la forma en la que nosotros hacemos las cosas. El pastor de la iglesia de San Pedro Sula, Alfonso Farah, hace aproximadamente un año en uno de los campamentos, mencionó algo similar a esto. Él habló de la forma y del fondo. Importante entender este concepto de la forma y el fondo. La forma son las estrategias para hacer iglesia. En este caso, la forma para hacer la gran comisión. Y el fondo son los principios que nosotros tenemos, que Dios nos ha dejado. Entonces, él mencionaba de que nosotros podemos cambiar la forma de hacer las cosas. Aquellas estrategias que hemos usado para hacer iglesia se pueden cambiar y van a ir cambiando. El fondo siempre se va a mantener. El fondo debe ser ayer, hoy y siempre, la palabra del Señor. Pero ojo, tengamos cuidado cuando a la forma le llamamos fondo. Cuando hacemos cosas que no necesariamente son bíblicas, que no son bíblicas, y que creemos de que lo son. Tenemos los principios arraigados y pasan las generaciones. La vida va cambiando, las generaciones van cambiando. Y no somos atractivos a ellos porque seguimos con la misma forma. Tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Y Jesucristo lo hizo. Jesucristo cambió la forma en la que se hacían las cosas sin cambiar los principios. En los evangelios, Jesucristo tiene una conexión ahí con Mateo, en Mateo capítulo 9. Dice que Jesús, mientras caminaba, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena. Y en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Interesante, es como que estaban los pecadores de mala fama y estaban los cobradores de impuestos. O sea, yo creo que, no sé si la Biblia lo que quiso decir ahí es que para la gente eran más problemáticos los cobradores de impuestos que cualquier otro pecador. Pero así Dios quería trabajar en la vida de Mateo. Y dice que cuando los fariseos vieron esto, se arruinó la fiesta. No, se puso mejor. Preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Y de eso se trata, de romper los esquemas. Jesucristo estaba haciendo algo que probablemente para la sociedad no concordaba. Estaba haciendo cosas que los religiosos no hacían. Imagínense esas personas cuando fueron invitadas a la cena de Mateo y vieron que Jesucristo está aquí. Y mira qué buena onda, está con Mateo ahí platicando tranquilo. Y con Mateo, que Mateo, ya sabes, o sea, yo soy pecador, pero Mateo, peor va. Y se conectó Jesucristo con ellos, haciendo cosas diferentes de lo que los demás hacían. La peor escoria. Cuando Jesús lo oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Jesucristo los exhortó y les dijo, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Muchas veces pensamos que ofrecer sacrificios es más importante que tener compasión. Nunca va a ser más importante. Cristo quiere que tengamos compasión con otros, que nos conectemos con otros, que aprendamos a romper esas barreras que tenemos con las demás personas, con el mundo, con la gente, con el no creyente. Y de ahí dice, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Interesante porque no hay nadie justo, todos somos pecadores. Sin embargo, hay unos que sabemos que somos pecadores y hay otros que no se creen pecadores, que se creen que son dioses en la tierra. Y no es así. Todos fallamos y todos cometemos errores y estamos todos en este mismo lugar haciendo las mismas cosas. Y en una ocasión el pastor Edwin Cárcamo dijo, ¿qué hacen los pecadores? Pecan y así sencillo. Así que no le demos tanta vuelta al pecado de la gente. No condenemos a la gente por el pecado, ese es el trabajo de Dios. Así que también nosotros mismos cuando pecamos no nos sintamos tan culpables por el pecado que nos morimos y hasta nuestra relación con Dios se afecta.
Porque ¿cómo puede ser que yo me acerque a Dios así de pecador? No, Dios quiere que te acerques así. Dios no quiere que te sientas culpable. Dios quiere que te acerques al trono de la gracia. Entonces ese mismo efecto que debes de tener contra tu pecado es el mismo efecto que debes de tener con otros que pecan, de ser perdonado. Sos perdonado, somos perdonados. Y ahí entonces nos podemos conectar con esa idea y hacernos esa pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros rompemos el hielo? Bueno, entonces tenemos que aprender a cambiar de estrategia, aprender a cambiar la forma en la que nos acercamos a las personas. Entonces, número 1, tenemos que aprender a dar el primer paso. Jesucristo dio el primer paso. Dice que vio a Mateo y se acercó. Jesucristo se acercó, él andaba caminando y vio a Mateo y fue y le preguntó algo. Entonces tenemos que venir y dar el primer paso de conocer a las personas. Si queremos que los demás se sienten con nosotros, tenemos que levantarnos de esa silla e ir y conectarnos con las personas para que después vengan y estemos juntos, sentados, platicando y conversando sobre el Evangelio y las enseñanzas de Jesús. Ser intencional es un atributo con el que imitas a Cristo. Ese es un atributo de Cristo, el ser intencional y buscar a los demás. Número 2, sea atractivo y genuino. Es importante ser atractivo. Es bien interesante que esa palabra después la podemos usar para otra cosa, pero en realidad tiene mucho significado el hecho de ser atractivo a otros y el hecho de ser genuino. Dice que Jesucristo le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Entonces tenemos que aprender a entender de que las personas necesitan algo por qué seguirnos. Por eso tenemos que ser atractivos. Cuando Jesucristo le dijo, sé mi discípulo, le estaba dando algo por qué seguirlo a Mateo. Mateo ya había escuchado de Jesús. Mateo ya sabía un poco de Jesús. Entonces no le fue difícil a Jesús en ese momento que él fuera atractivo ante Mateo. Y se preguntarán, pero entonces ¿Dios puede ser atractivo? ¿No era ese el trabajo del diablo? ¿No era ese el trabajo del diablo y por eso el mundo es atractivo? ¿Será que no? Dios sí puede ser atractivo. Dios es atractivo. Y nosotros somos los que hacemos también en este trabajo a Dios atractivo. ¿Se acuerdan la historia de Moisés? Cuando se había ido de Egipto y estaba pastoreando ovejas, llevaba 40 años pastoreando ovejas, y entonces dice que iba por el monte y vio una zarza ardiente quemándose y fue un hecho impresionante para él. Dice que Moisés vino y se acercó a Dios en ese momento. Entonces Dios fue atractivo para Moisés. Dios le puso una zarza ardiente para llamar la atención de Moisés. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y ser atractivo a otros, darle algo a la gente por lo cual crean que nosotros somos útiles para ellos. Entonces, y una de las cosas más importantes de cómo ser atractivo es aprender a demostrar amor verdadero. El amor es genuino y el amor es atractivo a los demás. Entonces, necesitamos amar a otros de forma verdadera. Y ahí es donde nosotros vamos a demostrar que somos útiles para los demás. Otro de los puntos es que tenés que hacer espacio en tu agenda. Jesucristo dice que lo invitaron y él fue. Probablemente tenía muchas otras cosas que hacer. Probablemente tenía actividades que desarrollar con los discípulos, pero quitó probablemente muchas cosas de su agenda para poder estar ahí con Mateo y con todos esos pecadores. Entonces tenemos que aprender a hacer espacio en nuestra agenda. Yo sé que no es fácil. De hecho, muchas veces nos toca aprenderlo de la mala manera. Y hay algunas personas que les cuestan tener relaciones, pero es porque no hacen espacio en su agenda, por tantas actividades que existen. Entonces necesitamos desconectarnos con eso y empezar a conectarnos con las cosas importantes. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús cuáles son los mandamientos más importantes? Jesucristo les dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces parte de eso es conectarte con ellos en las relaciones. Número 4, adaptarte al ambiente. Dice en Mateo que junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, ahí estaba Jesucristo. Aprendió a adaptarse a ese ambiente secular que había. Entonces tenés que estar dispuesto a que si vas a hacer esto, te van a criticar. Te van a criticar. La gente te va a criticar. ¿Sí o no criticaron a Jesús? A cada rato lo criticaron por hacer ese tipo de cosas. Entonces, nos van a criticar por esto.
Y es bien interesante porque en una oración que Jesucristo le hizo al Señor por sus discípulos, le dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces entendemos de que estamos en el mundo, con la gente en el mundo, del mundo, y tenemos que hacer la gran comisión ahí. Y el Señor le dice: no te pido que los quites del mundo, así que no pretendamos alejarnos del mundo. Estamos en Él, tenemos que aprender a vivir en Él. Lo que tenemos que hacer es guardarnos del mal, lo más que podamos, luchar contra nuestra propia carne. Sí, pero no tenemos que alejarnos de ahí, porque ahí es donde están los peces, ahí es donde está la gente que necesita ser rescatada. Y Pablo, en el capítulo 9 de 1 Corintios, dice algo sumamente poderoso para nosotros. Dice: cuando estoy con los que son débiles, me hago débil. ¿Escucharon? Me hago débil con los débiles. ¿Te has hecho débil con los débiles? Hay que aprender a hacer eso, a hacerse débil, a hacerse a las demás personas. Y sigue y dice: porque debo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago todo lo posible, todo lo que pueda hacer para salvar a otros. Y miren qué interesante: hago lo que sea para difundir la buena noticia. A ver, repitamos esa pequeña frase subrayada ahí: hago lo que sea. Hagan lo que sea para el evangelio pueda ser propagado en las vidas de las personas que están a su alrededor. Hagan lo que sea. El pastor de la iglesia de Cedar Creek en Estados Unidos, Louis Powell, dijo algo similar: vamos a hacer lo que sea, que no sea pecado, para poderle compartir el evangelio a otros. Así que hay que aprender a cambiar las estrategias que hemos estado usando para conectar con otras personas. Si no has conectado, tenés que cambiar. Acércate a personas que probablemente estás viendo que están cambiando la forma y las estrategias de hacer la gran comisión y de hacer iglesia. Nosotros en el ministerio de jóvenes nos toca estarnos renovando, porque los chicos se exponen a diferentes cosas en las redes sociales, en internet, y tenemos que ser atractivos lo más que podamos. De ahí termina y dice: para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones, porque el evangelio es una bendición. Va a haber gente que esto le va a molestar, va a haber gente que nuestras estrategias le van a molestar porque son contrarias a sus ideas religiosas. Y tenemos que, si hay pequeñas ideas religiosas, hay que aprender a identificarlas y quitarlas del camino, porque eso no le ayuda al evangelio. Entonces, un pensamiento para ayudar a cómo adaptarte es: no se trata de ser mente abierta, porque los principios ahí están, hoy, mañana y siempre. O sea, en cuanto a principios, no se trata de ser mente abierta, se trata de ser y de tener un corazón abierto. Eso es, tener un corazón abierto para poder conversar con otros de manera tranquila, de manera libre, sin juzgarlos, sin sentirnos juzgados, ¿verdad? Y mucho de eso va a pasar, que te van a criticar y todo, pero se trata del amor que Jesucristo vino y le mostró a este mundo y nos ha dado ese ejemplo a nosotros para que hagamos las cosas así. Entonces, ahora para terminar, ¿cuál es el poder del rompehielo? ¿Y de qué es lo que realmente puede lograr? Entonces, número 1 es pasar de lo secular a lo espiritual. Interesante, pasar de pláticas seculares a pláticas espirituales. Y Jesucristo lo podemos ver en ese capítulo de Mateo, cuando estaba platicando. Probablemente en nuestro contexto Jesucristo estaría hablando de fútbol, estaría hablando de cine, estaría hablando de música, estaría hablando de las noticias del momento, del coronavirus, estaría hablando de todas esas situaciones que se están dando. Y estaría conversando con la gente y la gente lo estaría escuchando y él estaría escuchando a las personas. Y después, ¡pum!, llegan los fariseos, cambian el ambiente y dicen: bueno, ¿y estos, Jesucristo, qué le pasa? Y le dijo a los discípulos, y Jesucristo los oye y les dice: hey, y cambia el ambiente, ¿verdad? Pasó de una plática secular a una plática espiritual. Jesucristo viene y los anima y les dice: hey, ellos están enfermos y necesitan médico. Y yo he venido aquí no por justos, sino que por pecadores. Y corrige a los fariseos y les dice: hey, ustedes no están bien. Ustedes necesitan aprender a ser más compasivos.
Entonces, esto es el poder del rompehielo. Tenemos la facilidad de pasar de cosas seculares a cosas espirituales, y ahí es donde la Gran Comisión tiene un efecto mucho más grande. Ahora, también es el segundo punto, le da sentido a la verdad. Le da sentido a la verdad porque las personas necesitan primero experimentar el amor antes de escuchar sobre él. Entonces, consideremos bastante este punto porque normalmente vamos y entramos de un solo donde las personas, y muchas veces no todos están listos. Tenemos que aprender a tener una conexión primero con la gente. Y Jesucristo lo hizo. Primero estaba con ellos conversando y después vino y compartió ahí sobre el reino de Dios, sobre el Evangelio. Entonces tenemos que aprender a realmente primero experimentar y tener esa conexión con los demás para que fácilmente ellos se puedan conectar con lo que nosotros les vamos a decir. No por nada muchas personas, cuando nosotros somos amigos de ellas primero, vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Con eso que me decís, tenés razón. ¿Saben por qué? El amor es prácticamente lo que conecta a las demás personas con nosotros. O sea, el amor compra el alma de la gente. Ese es el poder de eso, que compra el alma de la gente. Y tal vez algunas sugerencias, porque Jesucristo sí corrigió a la gente, sí hubo una corrección, pero es bien interesante porque primero había esa relación y todo lo demás, y después les dijo lo que les tenía que decir. Entonces, número uno, y esto es un consejo bien particular mío, cuando veo que alguien está haciendo algo que no debería estar haciendo, primero, y tal vez yo no conozco a esa persona o no me he relacionado mucho, yo honestamente no voy y lo corrijo. ¿Saben por qué? Siento que la persona, cuando yo lo corrija, me va a pensar o va a decir, sí, este es solo para regañarme, me busca. Entonces, no trato de no conectarme con esa idea, sino que realmente lo que yo siento, que lo que el Espíritu me dice es, anda a conocerlo, Jairo, anda a relacionarte con él, anda a preguntarle cómo está, anda a conocer su contexto. Y eso tiene un efecto diferente, tiene un efecto mucho más poderoso en mi caso. Entonces, puedes conectarte con esa idea y con ese pensamiento. Y otra de las cosas es, cuando alguien lo quieras corregir, no des tanto sermón, no le des tanta vuelta a las cosas. Sé directo. Jesucristo fue directo. Jesucristo le dijo a la prostituta, vete y no peques más. Eso fue todo lo que le dijo. Yo pensé que él iba a decir, wow, el pecado ¿cómo lo puede resolver y cuántos consejos le puede dar? Vete y no peques más. A la otra persona, a la samaritana, le dijo, mira, 5 maridos tenés y con el que estás no es el tuyo. Y después la animó y le dio el evangelio. Le dijo que él era el agua de vida. Entonces hay que aprender a ser directo con las personas y no sermonearlos tanto. Si no, vamos a caer como los amigos de Job. ¿Sabe qué pasó con los amigos de Job? Lo estuvieron regañando y regañando y regañando a Job y nunca dieron en el clavo de lo que pasaba con Job. Y Dios, después de que se le apareció a Job y le explicó por qué estaba pasando lo que estaba pasando, vino y les dijo a Job y a los amigos, miren, decirle a tus amigos y a ustedes les digo que lo que estaban haciendo es incorrecto. Ahora vayan y hagan un sacrificio para que Job ore por ustedes y puedan ser perdonados. Entonces, porque la idea que tienen de mí no es la correcta, les dijo a los amigos. Entonces, hay que saber tratar bien y hay que tener la idea de que la gente lo que necesita es, mira, estabas haciendo esto mal, empezó a hacer bien de esta manera y no dar tanto sermón. Entonces, otra de las cosas que podemos entender de esto y otra de las cosas que podemos ver que tiene el poder, el rompehielo, es que te hace accesible a otros. Realmente Jesucristo fue accesible a ese grupo de personas. O sea, había un grupo de personas que estuvieron con el Dios del universo. Hubo un grupo de pecadores que tuvieron acceso al quien por fue creados todas las cosas que hoy tenemos. Así, al Dios Todopoderoso. Tuvieron acceso. Y Dios quiere que las personas tengan acceso a Él a través de ti.
Así que es importante que seamos accesibles a otros. La noticia de que eres alguien que puede escuchar a otros y que se puede conectar con otros, se va a propagar. Y gente te va a empezar a buscar porque va a decir, hey, he visto que vos no juzgás a la gente. He visto que vos te conectás con las personas. He visto que vos sos alguien genuino con el cual yo puedo sentirme identificado porque las personas se sienten identificadas con nosotros. La gente no se siente identificada con deidades. De hecho, Dios mandó a Jesucristo para que nos sintiéramos identificados con el problema de Cristo, de la humanidad de Cristo. Que Él era, siendo hombre, tuvo necesidades y nosotros nos podemos conectar con eso. Entonces es importante que la gente nos vea tal y como somos. Así que este tipo de cosas, hay dos ideas y dos líneas ahí que se me ocurren que va a suceder, y es que al ser accesible a otros, ellos van a experimentar la gracia. Entonces es importante ser accesible para que esas personas experimenten la gracia. Y la otra es que acciones como estas condenaron a Jesucristo. Este tipo de acciones fueron las que lo llevaron a Cristo a la cruz. Esa conexión con el no creyente, esa conexión con el pecador. Y vas a sufrir persecuciones así, de forma ya natural. Vas a sufrir persecuciones con personas que no están dispuestas a hacer lo que sea. Te van a perseguir, te van a decir de que no estás haciendo bien las cosas, te van a decir de que estás equivocado, porque sus ideas religiosas no se lo permiten. Entonces, te van a perseguir personas que no están dispuestas a hacer lo que sea. Y también vas a ser perseguido por el diablo, porque el diablo no quiere que Dios sea atractivo. El diablo es el menos interesado en eso. Y esto nos anima y nos reta a recordar realmente por qué estamos haciendo la gran comisión. Dice la Biblia que Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Y nosotros estamos hoy aquí para salvar a los que están perdidos. Así que vayamos y hagamos la gran comisión con esas personas. Entonces, ya para concluir, romper el hielo facilita el Evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. Así que conectémonos con amigos allá afuera en el mundo y hagamos la gran comisión. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Señor, te queremos pedir, Señor, porque podamos tener un corazón abierto a otros y que realmente entendamos la gracia y el amor que has tenido con nosotros y que de esa misma manera podemos venir y ayudar a otros a conectarse contigo, a conectarse y romper aquellas barreras que como iglesias, como creyentes muchas veces hemos creado, Señor. Porque vivimos bajo viejos rudimentos, Señor, cuando tú has puesto la gracia y el amor para poder conectarnos con otros. Señor, te pido que muchas personas hoy aquí, Señor, y mañana sean usadas para que muchos otros puedan cambiar su destino del infierno, Señor, a poder pasar una eternidad contigo y poder tener una relación, Señor. Y no solamente eso, Señor, poder tener amistades en las cuales yo puedo tener confianza y realmente crecer en este trabajo de la gran comisión. Gracias, Padre. Bendice el resto del tiempo y la noche. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.